La juez Tanya Chutkan ha hecho público un expediente del fiscal especial Jack Smith. El documento contiene 165 páginas donde describe las pruebas del caso penal contra el expresidente Donald Trump. La Fiscalía pide que se descarte la idea de que el presidente Trump gozaba de inmunidad presidencial cuando realizó acciones presuntamente delictivas después de las elecciones presidenciales de 2020. Y ahora entremos en materia. Bienvenidos a En Primera Plana, su casa, la casa de todos, el Epoch Times. Bien, la Corte Suprema dictaba su veredicto hace meses en el caso de Trump contra Estados Unidos. Concluyó que los presidentes gozan de cierta inmunidad en sus actos oficiales, es decir, no se les puede procesar por el cometido que realizan en el ejercicio de sus funciones de forma oficial. Entonces el fiscal Smith presentó otra acusación oficial en sustitución de la anterior. Y la presentación de este extenso expediente ante la juez del Distrito de Columbia, Tanya Chutkan, es uno de sus primeros pasos. El tribunal anunció que ha decidido admitirla. En el informe de 165 páginas del equipo de Smith se lee lo siguiente. Aunque el acusado era el presidente en ejercicio durante las conspiraciones que se le imputan, su plan fue básicamente privado. Al trabajar con un equipo de co-conspiradores particulares, el acusado actuó como candidato cuando recurrió a muchos medios delictivos para perturbar, mediante fraude y engaño, la función gubernamental mediante la cual se recogen y cuentan los votos, una función en la que el acusado, como presidente, no tenía ningún papel oficial. Trump, por su parte, ha negado reiteradamente haber cometido irregularidad alguna. En una publicación en Truth Social, calificó el escrito como algo plagado de falsedades e inconstitucional. Pero, ¿qué implica legalmente este nuevo expediente? Veamos. En su acusación oficial sustitutiva, Smith eliminó algunas partes de la acusación original. Quitó todo lo relacionado con las comunicaciones que mantuvo Trump con el Departamento de Justicia. El abogado de Trump, John Lauro, sugirió durante una conferencia sobre el estado del caso con la juez Chutkan que se podría desechar completamente esta acusación sustitutiva. La razón sería, según insinuó, que no cumple con el veredicto de la Corte Suprema. Ahora, Smith, con su expediente, pretende ofrecer un relato exhaustivo de la conducta criminal del acusado, con esas palabras lo definió, y solicita que el tribunal, cito, determine que el acusado debe ser procesado por sus delitos privados como se haría con cualquier otro ciudadano. Afirma que según un precedente legal del circuito de Washington, D.C., Trump no gozaba de inmunidad porque se estaba presentando como candidato a un cargo público. Pese a la oposición del abogado de Trump, la juez Chutkan admitió el informe revisado después de la conferencia de seguimiento. Antes de que la juez revelara el expediente, el equipo legal lo calificó de excesivamente grande, es decir, más grande de lo habitual. Lauro, el abogado de Trump, también acusó al fiscal Smith de seguir un enfoque básicamente injusto, dijo. Luego el equipo legal de Trump concluyó diciendo esto. La Corte debería rechazarlo hasta que se aborden las cuestiones legales preliminares que identificó la Corte Suprema y se complete el descubrimiento. Pero Chutkan no estuvo de acuerdo. Dijo que concedería la moción. La Fiscalía podía presentar un escrito de gran tamaño. La juez señaló que su secuencia y tamaño atípicos sirven, dijo, por lo tanto, para la resolución eficiente de los problemas de inmunidad en este caso. El escrito de Smith sostuvo que ninguna de las cosas de las que se acusaba a Trump estaba protegida por la inmunidad presidencial. Y sostuvo que en esencia el plan del acusado fue privado. Ahora bien, uno de los puntos centrales de este caso es la sentencia sobre la inmunidad de la Corte Suprema. En esta estableció que existen muchos niveles de inmunidad penal y dictó, con cierta ambigüedad, la manera en que el tribunal inferior debería manejar las acusaciones relacionadas con el excompañero de fórmula de Trump y exvicepresidente Mike Pence. Más específicamente, señala que Trump era presuntamente inmune cuando el presidente y el vicepresidente discutían sobre sus responsabilidades oficiales. Sin embargo, dejó una puerta abierta por si el gobierno quería refutar esa presunción y dejó a la juez Chutkan la tarea de evaluar si una acusación que implique los supuestos intentos de Trump de influir en el procedimiento de certificación de votos del vicepresidente Pence, cito, plantearía algún peligro de intrusión en la autoridad y funciones del Poder Ejecutivo. Es decir, si al juzgar a Trump no se estaría menoscabando la autoridad del gobierno. Smith, en su escrito, argumentó esto al respecto.
debido a que el Poder Ejecutivo no tiene ningún papel en el procedimiento de certificación, procesar al acusado por sus esfuerzos corruptos con respecto a Pence no representa ningún peligro para la autoridad o el funcionamiento del Poder Ejecutivo. Y añadió que si bien algunas interacciones caían dentro del ámbito del rol oficial de Pence, esto descartaba la presunción de inmunidad. El documento después hace un extenso recorrido por los acontecimientos del 6 de enero relacionándolo con el vicepresidente Pence. Gran parte del escrito describe un supuesto plan para organizar listas de electores fraudulentos a los que los republicanos llaman electores alternativos. La idea consistía, supuestamente, en presionar a Pence para que no certificara las elecciones en su papel de presidente del Senado de Estados Unidos. Afirma que el equipo de Trump engañó a muchas personas, incluidos los candidatos electores. En el informe se lee lo siguiente. Otros electores que participaron en las falsas garantías de los conspiradores de que sus votos eran solo una contingencia, se sorprendieron más tarde al enterarse de que fueron utilizados el 6 de enero y no habrían aceptado participar si los conspiradores hubieran sido sinceros sobre su plan. Asegura que Trump y sus co-conspiradores, cito, le mintieron a Pence, diciéndole que hubo un fraude electoral sustancial y ocultando su orquestación del plan para fabricar listas de electores fraudulentas, así como su intención de usar las listas falsas para intentar obstruir la certificación del Congreso. Trump, según el escrito, creó el polvorín que incendió deliberadamente el 6 de enero. Si bien Trump no ha sido acusado de incitar a una insurrección, el escrito de Smith lo acusa de causar una conducta presuntamente ilegal el 6 de enero de 2021 y de intentar aprovechar el motín que se produjo. Pence negó repetidamente que poseyera el poder necesario para colaborar con el supuesto plan de Trump. Según el escrito, en un momento dado, Trump le dijo a Pence que la gente le odiaría a muerte y pensaría que es estúpido, y que el ex vicepresidente era demasiado honesto. También incluye muchas alegaciones sobre supuestos engaños. Recordemos que el expediente llega aproximadamente un mes antes de las elecciones presidenciales de 2024 y ofrece detalles sobre las comunicaciones entre Trump, Pence y su personal de campaña. El fiscal Smith alega que Trump dijo repetidamente cosas que sabía que eran mentiras. Sugiere que supuestamente se inventó datos de que habían votado gente que no eran ciudadanos. En el escrito se lee esto. En el juicio, el gobierno presentará varios ejemplos de este patrón en el que las mentiras del acusado y los conspiradores quedaron probadas por el hecho de que inventaron cifras de la nada. Smith dice que uno de los asesores de campaña de Trump le confesó que no era verdad que un gran número de personas muertas votaran en Georgia, y que un abogado de campaña verificó que el número real fueron alrededor de una docena. Es decir, que era tan pequeño que no habrían podido decidir el resultado de nada. También dijo que supuestamente contactaron a un empleado de la campaña, al que identificaron como P5 en el informe. Este pidió que se cambiara un lote de votos que favorecía al entonces ex vicepresidente Joe Biden. El informe también dice que pidió que se amotinaran en las calles para detener el recuento de los votos, como pasó en Florida después de las elecciones del 2000. Trump también se burló de su exabogada Sidney Powell en noviembre, según la presentación de Smith. En un momento dado la mandó a callar y se burló de ella delante de otras personas. En el documento también se afirma que Trump había acordado con alguien identificado como P9 que las afirmaciones de Powell eran poco fiables y no deberían incluirse en las demandas. El abogado de Trump, Rudy Giuliani, emitía un comunicado el 22 de noviembre, distanciando a la campaña de Powell. Giuliani dijo esto: ella no es miembro del equipo legal de Trump, no es abogada del presidente a título personal. La presentación de Smith señala que en los días siguientes Trump promovió las demandas que presentaba Powell. Se lee esto en el expediente. Sin embargo, el acusado continuó apoyando y publicitando las afirmaciones deliberadamente falsas de Powell. ¿Qué opinan? Por favor, déjenmelo en los comentarios. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social.
Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. No olvides que puedes seguir este y otros episodios completos viéndonos desde nuestra plataforma en Epoch TV. Suscríbete de forma gratuita. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto.